Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a continuar con nuestras clases de Historia Universal. Hoy día vamos a hablar de la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial al cambio que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. En Europa la Revolución Industrial se va a dar en dos fases. La primera Revolución Industrial y la segunda revolución industrial. Vamos a hablar de la primera. La primera revolución industrial fue el hecho más importante que ocurrió desde la época neolítica, es decir, desde que el hombre empezó a trabajar la nueva piedra no había habido tremenda revolución, ¿no? Hasta esta época. Comenzó en Inglaterra en el año de 1760 hasta el año de 1770. Sus causas. Bueno, tenemos dentro de sus causas el aumento de la producción agrícola. Esto pues debido al aumento demográfico, lógicamente tenía que haber también aumento agrícola para alimentar a las personas. La mano de obra que es necesaria para que la industria empiece a crecer. Igual el capital, porque sin capital no se podrían haber hecho los proyectos industriales, ¿no? La expansión del comercio, igual también a mayor demanda, mayor oferta. Mientras más piden, entonces hay que producir más. Las innovaciones técnicas que tienen que ver con los nuevos inventos, como por ejemplo el invento de la máquina a vapor. Y en cuanto a la mentalidad empresarial, pues en este tiempo se empieza a abrir la mentalidad para formar las empresas. En cuanto a las consecuencias, tenemos las consecuencias sociales. Tiene que ver con el crecimiento demográfico por los movimientos migratorios y la creación de una nueva estructura social que favorecía a la familia, ¿no? En cuanto a las consecuencias económicas, se comienza a hablar ahora de crecimiento económico sostenible. Aparece el concepto de capitalismo, la propiedad privada se fortalece, la libertad de empresa, así como el libre mercado. Eso es en cuanto a la primera revolución francesa, la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos. Esta va a surgir en Gran Bretaña entre los años 1870 hasta el año 1914. Las causas, vamos a hablar de las causas. Aquí tenemos la industria, ¿no? Van a haber nuevas fuentes energéticas que son el petróleo y la electricidad. La minería, bueno, que en la primera revolución la minería, específicamente el carbón, era con el cual trabajaba la máquina a vapor, pero aquí en la segunda revolución industrial vemos cómo es que este carbón es sustituido. ¿Por qué? Por el petróleo y la electricidad, es decir, por estas nuevas fuentes energéticas. En cuanto a la economía, los colonizadores consiguen grandes fortunas por la comercialización por ultramar que hacían, ¿no? Y el capitalismo empieza a tomar mayor fuerza. En política, la causa política dice que va a haber un deseo de materia prima y este deseo de materia prima, de obtener esta materia prima, va a incentivar a colonizar otros lugares, ¿no? Y van a empezar muchos gobiernos a mandar para colonizar otros nuevos lugares. Y esto va a ser como una competencia que va a tener como consecuencia conflictos políticos. En cuanto a la demografía, también vamos a ver que el crecimiento demográfico va a seguir incentivando la migración a países que están en proceso de industrialización, ¿no? La gente va a buscar esos lugares para trabajar en ellos, ¿no? Y esto lo va a facilitar la mejora de los medios de transporte que va a movilizar a esta población migrante. En cuanto a las consecuencias sociales, el crecimiento demográfico de campesinos se van a trasladar a las ciudades para conseguir trabajo. Surge pues entonces la clase obrera y en la segunda revolución industrial vemos cómo es que la mujer empieza a trabajar fuera del hogar.
En cuanto a las consecuencias políticas, se estableció un nuevo orden político para crear leyes que van a ayudar a la reorganización de la industria. La clase de la burguesía va a dominar gran parte de la actividad política y van a aparecer los primeros ideales socialistas. Por último, las consecuencias económicas, dice que va a haber una producción en serie de gran cantidad de productos, despido de gran cantidad de empleados, la máquina va a empezar pues a sustituir la mano de obra y también va a haber aumento de ganancias, así también como va a empezar a nacer el capitalismo. Bien chicos, las preguntas en Classroom, gracias.